hoy tenemos un tremendo invitado, creador de uno de los más grandes bestsellers del último tiempo en Chile, El veterano de las tres guerras. Él es profesor, periodista y escritor, don Guillermo Parvex, quien nos viene a comentar sobre el cólera de 1887. Acompáñennos. Hola profesor, ¿cómo está? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Jonathan? Qué gusto de verte después de igualmente, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, pues, desde el Archivo Nacional y de los programas que tenían en la radio. En la radio. Sí, pues. Hace tiempo ya. Sí, así que y aprovecho a felicitarte por el trabajo que están haciendo ahí con Pablo, que realmente se ha convertido en un sitio único y que interesa a todos los chilenos, porque yo creo que este país es el rey de la vulnerabilidad. Así que creo que es muy bueno el sitio y me imagino que cada día van a tener ustedes más seguidores, porque es un tema que no solamente apasiona, sino que interesa para saber qué pasó y sacar experiencias para el presente y el futuro. Bueno, ese es un poco el espíritu del sitio del País Vulnerable, pues es que de aquí se saquen lecciones o que miremos para atrás y un poco tengamos memoria finalmente. Exactamente. Profesor, usted tiene un tema pero fascinante que nos puede conversar. Dele. Ahora creo que conversemos, ya que mi último libro se refiere al gobierno de Balmaceda y hacia la revolución del año 1891, y el tema aquí son las pandemias, hablemos de la gran epidemia, o pandemia podría llamarse, pero porque fue a nivel internacional, de cólera que hubo durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. Apenas asumido, Balmaceda ya está enfrentando este problema que fue bastante grave para la época. Sí, pues, así es. Sí, pues, profesor, ¿cómo comienza el cólera, no? Bueno, ahora, para el coronavirus, tuvimos la oportunidad nosotros durante más o menos 3 meses de observar qué estaba ocurriendo en China, en Wuhan, qué estaba ocurriendo en Italia, en España, en otros países europeos, donde golpeó menos en un comienzo, pero ya sabíamos que existía y que se venía encima una pandemia, y Chile se empezó a preparar. Pero en esos años no existía la globalización que existe hoy, y las noticias llegaban con mucho retraso, o eran restringidas a una élite si eran a través del telégrafo, que existía ya en ese tiempo con el extranjero, con Argentina, con Europa. Pero aquí llegó prácticamente de golpe y porrazo. Hubo unas noticias que llegaron telegráficamente desde Buenos Aires en octubre de 1886, de que el cólera había brotado en el tradicional barrio de La Boca. Así es, sí, pues. Ante esta situación, se previó que podía en algún momento expandirse a Chile, y el gobierno de Balmaceda instauró lo que se llamaron y se llaman actualmente cordones sanitarios, que eran tropas que trataban de impedir el paso de viajeros desde Argentina a través de todos los pasos cordilleranos. Y a su vez también la Policía Municipal de Valparaíso instauró un sistema de cuarentena para los viajeros que llegaran en buque desde cualquier punto fuera del país. Y ahí se crearon en Valparaíso las cuarentenas, que eran en el fondo 15 días que la gente estaba aislada en unos barracones del antiguo muelle de pasajeros, viendo si traían o no el mal. Yeah. Pero estos cordones sanitarios no fueron lo suficientemente eficientes, y justamente para el día de la Navidad del año 1886, Balmaceda llevaba 4 meses en el gobierno, había asumido en septiembre, 3 meses llevaba, explotó la alarma en un pueblito chico que se llama Santa María, cerca de San Felipe, de que había una persona con cólera.
Eh, Era tanto el temor a la enfermedad que la gente inmediatamente se fue hacia los cerros, llevando alimentos y algunas pertenencias, para no quedarse dentro del pueblo de Santa María, eh, pensando que con eso iban a evitar el contagio. Ahora, volviendo un poco a Argentina, el cólera había aparecido el 1 de octubre en el barrio La Boca, se expandió rápidamente a todo Buenos Aires y de ahí se fue difundiendo a Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En Mendoza los primeros casos aparecieron el 7 de noviembre y también se produjo una situación de pánico en los mendocinos, que se fueron casi todos a los campos aledaños a la ciudad para protegerse del mal. O sea, arrancaron de las ciudades. Arrancaron de las ciudades, eso fue lo primero que hicieron, eh, y al saberse ya lo que existía este problema en Mendoza, fue que el gobierno chileno decretó este cordón sanitario en todos los pasos fronterizos. Pero, sin embargo, había un paso que se llamaba Cuevitas, o las Cuevitas, paralelo al paso a las cuevas, que era un paso muy poco frecuentado, casi un paso de arriero, eh, donde no hubo cordón sanitario, y por ahí entraron a fines de, o la segunda quincena de diciembre, entró un argentino que tenía negocios en Mendoza y en los Andes, llamado Eloy González, a Ya. lomo de mula, acompañado de su criado, Jerónimo Álvarez. Al llegar a Chile, se hospedaron en la casa que arrendaba este señor Eloy González en Santa María, Ya. cerca de San Felipe, y ahí, estando en la casa, ya se le declaró la enfermedad a su criado Jerónimo Álvarez, el que murió 4 días después. Pero ya había llegado el cólera a Santa María. Y de ahí se expandió con una rapidez increíble a la ciudad de San Felipe, a los Andes, a Calera y Quillota, quedando todo el Valle de la Concagua prácticamente ya bajo esta epidemia de cólera, y se instaló un nuevo cordón sanitario en lo que es la cuesta Chacabuco, que es el paso hacia Santiago, y en el camino, el antiguo camino a Valparaíso, por Quillota, Ya. a fin de mantener esto dentro del Valle de la Concagua. Pero la epidemia ya había avanzado, las contaminaciones empezaron a multiplicarse, y el día 2 de enero ya se registraron los primeros 5 enfermos en Valparaíso. Y para la segunda quincena de enero, o específicamente el 15 de enero, según el registro de la Sanidad o Salubridad Pública, aparecen los primeros casos en Barrancas, en Santiago, Acá, cerca de Pudahuel. lo que es Pudahuel ahora, claro. Ahí aparecen los primeros casos en Barrancas, y por muchos esfuerzos que hace el pequeño aparato de salud que existía en Chile en ese tiempo, se expandió rápidamente a la población del Cerro Navia, que lo ubicamos perfectamente por el nombre de la comuna, ¿no es cierto? Claro. A todo lo que es Loprado y Quinta Normal. Todo esto entre el 15 y el 30 de enero, pero ya a fines de ese mes, el 30 de enero, ya habían casos en Melipilla, en Rancagua y en Rengo. Esta enfermedad del cólera, que en rigor se llama Vibrio cholerae o colerae, provocaba, entre otros síntomas, unas diarreas acuosas en exceso, una sudoración fría, vómitos, una deshidratación acelerada, muy terrible, y la piel de las personas se iba poniendo de un color azulado. Y al ponerse la piel ya azulosa, era un signo que antes de 48 horas esa persona iba a fallecer. Como decíamos, no obstante, todos estos cordones sanitarios que demostraron su ineficiencia o ineficacia,
Ya el cólera estaba repartido a comienzos de febrero del año 1887, desde Aconcagua hasta San Fernando. La enfermedad se fue multiplicando lentamente, expandiendo lentamente, y duró mucho. Duró prácticamente todo el año 1887 y abarcó por el norte hasta el pueblo de Freirina y por el sur hasta Valdivia. Pero en marzo del 88 hubo un brote muy violento en Copiapó. Así que tenemos aquí, estamos en presencia de una enfermedad que abarcó casi todo el territorio nacional o gran parte del territorio más poblado, y contra la cual había muy poco que hacer. Sí, Ahora, ¿qué hizo el gobierno fuera de crear estos cordones sanitarios? Para poder asegurar una acción que tratara de evitar la propagación del cólera y también de rescatar de la muerte a los que ya lo padecían, en forma muy inicial, el 7 de enero del año 1887, el gobierno de Balmaceda creó un comité de salubridad, que lo integraron el intendente, el arzobispo de Santiago, seguramente por el ascendiente que tenía la Iglesia Católica sobre los feligreses, claro. La Junta de Beneficencia, que era, digamos, una entidad privada, pero que después dio paso, ¿no es cierto?, al primer sistema de salud público de Chile, la Yeah. Junta de Beneficencia Pública. También este comité lo integraba el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que era la única facultad de medicina existente en el país, y el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Mm. Es raro, o parece medio extraño, que este comité ejecutivo para enfrentar Una pandemia, una una epidemia. pandemia tuviese 9 miembros, de los cuales solamente uno era médico, que era el doctor José Joaquín Aguirre, decano de la Facultad de Medicina de la Chile, y los demás, ninguno de los tres era médico, pero en realidad todos cumplieron un papel importante en esto, en diferentes aspectos. Yeah. Así que podemos ver aquí, haciendo un pequeño paralelo con el COVID-19, que la creación de estos comités no es ninguna novedad. Los cordones sanitarios tampoco lo son. Las cuarentenas tampoco. Las cuarentenas tampoco, y las pandemias tampoco. Bueno, lo más importante era que la mayor cantidad de enfermos estaban también relacionados directamente con la densidad poblacional en Valparaíso y en Santiago. Para este fin, este comité creó un lazareto. ¿Qué es lo que eran los lazaretos? Eran hospitales de campaña, o no me refiero a esto que sean en carpas, sino que eran hospitales de circunstancia, dedicados única y exclusivamente a enfermos de este mal. Se creó un lazareto en Valparaíso, en un despoblado que había, en unos potreros detrás de la iglesia San Francisco, en el Cerro Barón, ¿Ya? y ocupando también parte de la infraestructura del convento de San Francisco de Barón. Ahí se atendieron la mayoría de los enfermos de cólera de la región de la ciudad de Valparaíso, pero es importante también tener presente que el índice de mortalidad de los hospitalizados era de alrededor entre el 68 y el 78%. Wow. O sea, eran muy pocos los que sobrevivían de esta enfermedad. El trabajo para llevar a los enfermos al lazareto era un trabajo realmente muy difícil, porque había poca gente que quisiera arriesgarse a contraer la enfermedad recogiendo los enfermos. Los familiares también temían, por lo tanto ocurrían situaciones muy trágicas, como por ejemplo si había se descubría que algún miembro de la familia tenía cólera, los familiares inmediatamente lo sacaban a la calle y lo dejaban en la calle cubierto con frazada,
y mientras tanto tomaban todas sus pertenencias y las quemaban. Ahora, ese enfermo quedaba en la calle y había que recogerlo. Y para esto se usaban dos cosas: los carretones de la policía, a cargo de los policías municipales, y también carretones municipales o incautados a particulares operados por los cuerpos de bomberos, que ellos eran los encargados de recoger a estos enfermos, algunos muy graves que estaban en la vía pública, en pequeños casos retirarlos de algunas casas, porque la mayoría de la gente los sacaba inmediatamente, y conducirlos a los lazaretos. Ya. Y los lazaretos eran atendidos por médicos y básicamente por monjas, porque no existía la profesión de enfermería. Por lo tanto, los lazaretos estaban dirigidos por médicos, que eran los que manejaban los tratamientos, y por las monjas, que eran las que ejercían como enfermeras, y por practicantes. ¿Quiénes eran los practicantes? Porque nosotros nos queda en la memoria colectiva cuando, por lo menos a mí cuando era chico, que había un practicante que ponía inyecciones. Y claro, practicante era sinónimo de paramédico. Pero en ese tiempo, y desde la Guerra del Pacífico, se denominaba practicante a los estudiantes de cuarto año de medicina que hacían una práctica que equivale a una práctica de enfermería. Entonces ellos eran los practicantes, estudiantes de medicina de la Universidad de Chile. Bueno, creado este lazareto en Valparaíso, ya el 20 de febrero se estableció el primer lazareto grande en Santiago, y este lazareto ocupó la parte posterior del Hospital San Francisco de Borja, que estaba en la Alameda, entre lo que hoy es Portugal y Plaza Baquedano, ¿Ya? y una parte que se dio en el regimiento de caballería cazadores, que estaba por calle Portugal, que se llamaba calle La Maestranza. Ahí se estableció un primer lazareto grande, que funcionó desde febrero del 87 hasta más o menos noviembre del mismo año. Ese lazareto estuvo siempre a cargo del doctor Manuel Francisco Aguirre, que era un destacado profesor de la Facultad de Medicina de la Chile. Como este lazareto se hizo pequeño para atender una tremenda cantidad de enfermos, se estableció otro en el Camino de Cintura. El Camino de Cintura era un camino que era una pequeña circunvalación que había diseñado y mandado a construir Benjamín Vicuña Maquena, que ocupaba lo que hoy es Vicuña Maquena, Avenida Mata, Exposición. Y se llamaba Cintura porque daba una vuelta partiendo de la Alameda, donde está Plaza Baquedano, y volviendo a la Alameda por el sector de Exposición. Ese era el casco urbano de Santiago. Bueno, en el Camino Cintura, donde hoy está me parece que la escuela o la dirección de gendarmería, en un antiguo monasterio de las monjas descalzas, por lo menos ahí estaba la iglesia de gendarmería hasta hace unos años, ahí se estableció el segundo lazareto. Y este lazareto lo administraba el doctor Miguel del Fierro, también profesor de medicina en la Universidad de Chile. Sin embargo, ambos pasaban llenos. Ahora, pasar llenos significaba que había una rotativa muy grande porque la mortalidad, como te decía, era también muy alta, y por lo tanto se crea un tercer lazareto. Este lazareto lo organizó el doctor Cornelio Guzmán, un ex cirujano de la ambulancia militar en la guerra del Pacífico, y se instaló en la calle Matucana, donde hoy está el Hospital San Juan de Dios, que era un terreno fiscal. El Hospital San Juan de Dios en ese tiempo estaba en la Alameda, entre Santa Rosa y San Francisco, y en ese terreno se construyeron unos galpones y se instaló ahí el tercer lazareto. Que también pasaba llenos. También lleno. Así que eso es más o menos cómo se empezó a enfrentar esta epidemia de cólera. Había otro factor, que era el factor de los fallecidos. Cuando
morían de cólera, ya fuera en la vía pública o la mayoría de ellos en los lazaretos, eh, se les enterraba a todos prácticamente sin ninguna ceremonia, sin ataúdes y con unas medidas sanitarias que para la época se consideraban avanzadas. Los fallecidos apenas se les daba se certificaba, digamos, su defunción, eran envueltos en tela marinera, o sea, nos imaginamos una lona gruesa, ¿Ya? y se cargaban en carretas y se trasladaban rápidamente a ciertos lugares que no eran los cementerios habituales. La única parte donde los enfermos de cólera se trasladaban al cementerio general eran los que morían en el lazareto instalado en el antiguo Hospital San José. Mm, El Hospital San José tiene un hospital nuevo y al frente todavía está el hospital antiguo, que data de 1845 del gobierno de Manuel Bulnes. Y, y ese hospital fue construido para tuberculosos, pero durante la epidemia de cólera se habilitó para coléricos, como se denominaba estos enfermos, y se construyeron unas puertas directas al cementerio general, porque colinda con el cementerio general, y se enterraban con todas las medidas de seguridad en el cementerio general, en un patio especial que se llamó, y todavía se conoce entre el cementerio, como el patio de los coléricos. mm, ¿Cómo se enterraba la gente? A la gente se hacían fosas el doble de lo profundo de lo habitualmente, o sea, de 4 metros más o menos, se lanzaba una capa gruesa de cal, mm. después se ponían los cuerpos, eran fosas comunes, y después se cubrían con por lo menos 50 centímetros de cal. Eh, a esos funerales no iba nadie, ni un familiar, nadie, solamente se les informaba después que habían quedado en tal o cual patio. Wow. Al final se les rociaba con una solución de sulfuro, que era una especie de azufre, que se creía que eso evitaba el contagio y se cubrían con tierra. Eso era en el cementerio general, pero también se habilitó otro entierro por el sector de Renca. Y ese entierro quedó al descubierto hace pocos años, Ya. cuando se estaba construyendo la Costanera Norte. Y ahí apareció un cementerio que en un principio se pensó que eran detenidos desaparecidos, después se pensó que eran restos precolombinos, pero finalmente se determinó por el tipo de envoltura de los cuerpos y de todo que era un entierro de enfermos de cólera del año 1887. Ya. Eh, los cuerpos fueron dejados en el lugar, no se movieron, y hay una pequeña placa que indica que ahí hay sepultadas personas víctimas de la epidemia de cólera del año 1887. Eso es lo que sucedía en Santiago. ¿Y en regiones, Eh, profesor? ¿Perdón? ¿En regiones? En regiones era, a ver, Valparaíso era muy similar a lo de Santiago, pero en regiones ocurría que había menos medios. Por lo tanto, ahí se organizaron básicamente en torno a los bomberos y a la guarnición militar que hubiese en la zona, y eran los militares los que determinaban los sitios de entierro, eh, cavaban las fosas y los bomberos hacían el traslado de los cuerpos a los lugares de entierro, siguiendo los mismos protocolos sanitarios. Mm. Tenemos decenas de cementerios de coléricos, incluso muchos de ellos que no están ni siquiera identificados y que seguramente no han sido identificados porque muchos de esos campos mantienen su condición de agrícola aún y no Mm. se ha construido. Por lo tanto, no se han hecho excavaciones a No se han más hecho. de 3 metros de profundidad. Claro. Pero bueno, hay que pensar que Chile en esa época tenía una población nacional de alrededor de 1 millón de habitantes, Mm, 1.200.000 habitantes. Y en ese año que duró la epidemia del cólera, murieron nada menos que 29.900 personas. wow. O sea, si hacemos nosotros una comparación con el Chile de hoy,
que tenemos 18 millones, o sea, multiplicado casi por 18, significaría la muerte de 500.000 personas hoy. Uf, Y aquí uf, estamos en este momento abrumados por la muerte de 8.000 o 9.000, según distintas estadísticas, pero que en ningún caso superan las 10.000 en un país de 18 millones. Y en ese tiempo, en un país de 1 millón y tanto, teníamos casi 30.000 fallecidos. O sea, fue una tragedia nacional y además de muy largo aliento, porque los últimos casos de cólera se registraron ¿cómo se llama? En Osorno, se ya. registraron casi en noviembre del año 1887, o sea, prácticamente 11 meses después de iniciado la peste. Claro, pero tiene que haber, o sea, a lo mejor existió una primera oleada, obviamente, después una segunda, a lo mejor una tercera, porque hoy día estamos en el tema de la segunda oleada. Bueno, en Santiago estamos que abran la cuarentena. Y agenda nacional es eso. Pero luego vamos a hablar de una segunda oleada. Pero que es normal, po, ¿no? O sea, claro, porque yo creo que aquí hubo la ola inicial y muy fuerte, fue entre enero o fines de diciembre del 86 y fines de febrero, no, fines de marzo del 87, donde en ese periodo se produjeron alrededor de 4.000 muertes. Se consideró prácticamente controlado dentro de la zona central, pero habían brotes de personas que habían burlado los cordones sanitarios, o empezaron los brotes más al sur y más al norte. Y después esa gente que se suponía que estaba confinada en distintas regiones al sur o al norte de Santiago, eh, muchos contaminaron nuevamente a la zona central. Y vino un segundo brote muy virulento, no dice la fecha exacta, pero habla de a mediados del invierno de 1887, por lo que suponemos junio, julio del año 1887, específicamente en Santiago. Y ese brote, o ese rebrote, o la segunda oleada, abarcó lo que una zona que había prácticamente salvado de la primera ola, que fue toda la zona de lo que hoy es la Florida, Puente Alto, Providencia y el Cajón del Maipo. Eh, Ante eso se tuvo que habilitar un lazareto especial en la parte posterior del Hospital del Salvador, donde hoy todavía está el Instituto Geriátrico de Chile, ahí en la calle Infante, un lazareto especial para atender a toda la gente, los campesinos, decían, porque mayoritariamente la población de esta zona suroriente era campesina. Claro. Y eso inevitablemente, nuevamente, hizo que se expandiera hacia el casco urbano de Santiago y causó una mortandad muy fuerte. Profesor, Cuenta. ¿algún dato de cómo el gobierno, de dónde sacó dinero para hacer todo esto, esto que era la respuesta a una pandemia, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Si hay algún dato. Mira, el gobierno no escatimó esfuerzos y recursos habían de sobra. Eh, Tenemos que pensar que Chile había conquistado años antes todas las zonas de Tarapacá, ¿Mm? toda la riqueza salitrera estaba ingresando a las arcas fiscales a través de los impuestos, ¿Ya? eh, como nunca visto, digamos, en las arcas fiscales. Al empezar la guerra del Pacífico, Chile era un país quebrado, y al terminarla también, porque tenía una deuda de guerra gigante, Mm, con todas las compras en Europa, pero con la riqueza del salitre, la deuda de guerra, que muchos calculaban que se iba a pagar en 50 años, se pagó en 2. ya. El año 1885 se pagaron las últimas deudas por compra de armas en Francia, en Bélgica y en Alemania. Por lo tanto, el año 86 el erario nacional estaba en una condición muy sana digamos, y además
con recursos nunca vistos. El problema no eran los recursos económicos, el problema era el personal, porque médicos habían pocos en Chile. Ahora, en esto también cumplieron un papel muy importante una pléyade de médicos que uno ya no se acuerda los nombres, que se ofrecieron como voluntarios para las ambulancias en la Guerra del Pacífico. Entonces estos médicos tenían la experiencia de esta atención de shock masiva, de crisis, por lo tanto ellos cumplieron muy bien esta función, pero así todo, los médicos en Chile eran creo que 350 en esa época, a lo largo de todo el país, o sea, era una cantidad mínima. El gobierno, los recursos del gobierno eran ¿de qué forma? Eran para contratar la gente que iba a atender en los lazaretos, construir los lazaretos, equiparlos. No era como hoy día que se pone una orden de compra, ¿no es cierto? Y se pide por avión y llega en 4 días. En ese tiempo no había ninguna posibilidad de hacer compras en el extranjero, por lo tanto, los lazaretos estaban equipados básicamente con mobiliario de casas que se compró a la gente, se le compraron sus camas, sus colchones, y eso se utilizaron para equipar rápidamente a estos hospitales especiales. Se estima, profesor, más o menos cuánto fue la mortandad de cuántos muertos, así como final de toda esta pandemia durante los años que estuvo presente. En el año que duró, porque duró 11 meses exactamente, el cólera hasta que se erradicó, los muertos según los registros parroquiales, porque no nos olvidemos que todavía tenían mucha importancia los registros parroquiales. El registro civil estaba recién en proyecto, son en todo el país alrededor se cifra entre 41 y 42 mil, considerando los rebrotes. Los rebrotes. Sí, entre 41 y 42 mil, que es una estimación que hizo en su oportunidad el doctor Murillo, que era en el fondo el director ejecutivo de esta Junta de Beneficencia Pública. ¿Ah? O sea, tenía cierto un valor quien entregaba la información. Profesor, también con la experiencia también hubo como una subida de nivel con esta pandemia, o sea, se tuvo que invertir igual harto dinero en medicina, en la medicina, en salubridad, en la sanidad del país. Mira, ¿Hubo un upgrade de nivel? ¿Se marcó eso? ¿Se vio? A lo mejor hubo mejoras de hospitales. Mira, hablando así de salud pública, más que hospitalaria, sí marcó un antes y un después en la historia republicana de Chile. Porque todos sabemos que el cólera, básicamente, ¿no es cierto?, la principal fuente de contaminación son las aguas servidas o las aguas contaminadas. El cólera se produce dentro del organismo, pero la evacuación de todos los fluidos humanos era a través de las acequias, y la acequia era el principal transportador de esto. El principal upgrade, como hablas tú, después de post-cólera, fue un programa gigantesco que impulsó el presidente Balmaceda, orientado a dos cosas: a la salud y a la salubridad, o a la sanidad en general. Se implementó un plan de agua potable en Santiago y en 11 ciudades. Fue lo que alcanzó a hacer, digamos, Balmaceda, considerando que el agua potable era básico para evitar el cólera y el tifo y un montón de otras enfermedades. Segundo, se comenzó a trabajar en las grandes ciudades y en pequeñas también, en completar los servicios de alcantarilla. Entonces, también estos recolectores a tajo abierto ser una fuente pero terrible de propagación de cualquier infección. Se hicieron alcantarillados en Santiago, en Melipilla,
son todos de esa época, en Rancagua, hasta en Angol, por el sur. Fueron esas dos fases, el agua potable, el alcantarillado. Y lo otro, que se elaboró un plan de vacunación obligatorio. Ahora, la única vacuna que desde tiempos de la colonia se empleaba y que se hizo obligatoria fue la de la viruela, contra la viruela, por ser también esto una peste recurrente en Chile. Claro. Entonces se instauró como obligatorio la vacunación contra la viruela, porque no habían vacunas muy detalladas para otras enfermedades, eran todas experimentales. Claro. Y lo otro que se reforzó realmente, lo que es el aparato de sanidad o de salud pública, con varias cosas. Primero, se consideró que la Facultad de Medicina había demostrado ciertas carencias por equipo, por todo, y se ordenó la construcción de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, trasladándose desde la calle San Francisco a Independencia, donde hoy se encuentra. Ahora, no es la misma, porque la que se construyó durante el gobierno de Balmaceda se incendió en el año 41, 1941. Pero en el mismo lugar se construyó una nueva facultad de medicina, pero no se trataba solamente de murallas ni techos, sino que se trajeron de Alemania los laboratorios más modernos que había, de todo tipo, y se envió a la mitad del profesorado de la facultad a estudiar Alemania. Se les mandó a estudiar cirugía, se les mandó a estudiar infectología, también todo lo que era las enfermedades broncopulmonares, que eran también muy nocivas para la salud pública, y también lo que era el uso de antibióticos, que era una cosa totalmente innovadora a nivel mundial. Entonces, desde ahí empezó a surgir una playa de médicos de muy buen nivel, capacitados, digamos, con las últimas tecnologías y con las últimas enseñanzas europeas. Y se instauró un sistema de becas para que los 10 primeros alumnos de cada promoción que egresaban de medicina estudiaran durante 2 años en Alemania una especialidad. O sea, de ahí hubo un salto cualitativo en cuanto a la salud. Pero también se crearon nuevos hospitales. Se construyó un nuevo hospital contiguo a la Facultad de Medicina, que era el Hospital San Vicente de Paul. Restos de cuyo hospital todavía quedan por el lado de la calle del Cementerio General, donde está el Instituto del Radium o del Cáncer, como le llaman algunos, que fue un hospital realmente que no tenía nada que envidiarle a los últimos hospitales construidos en Francia, Alemania o Inglaterra, con pabellones muy modernos, se aplicaron todo lo que eran las nuevas tecnologías para evitar infecciones en cuanto a la altura de las salas, la distancia entre camas, la aireación de los pabellones, con autoclaves que eran ya elementos para desinfectar todos los elementos quirúrgicos y de otro tipo de atenciones. Se creó este Hospital San Vicente de Paul y también se modernizó o se puso en funcionamiento, digamos, el Hospital El Salvador, que era un hospital que estaba a medio construir y que para el tiempo del cólera funcionó como lazareto, pero se terminó ese hospital prácticamente igual como lo conocimos hasta hace 4 años, antes que se iniciara la nueva construcción que está ahora. Entonces se dotó a Santiago de 2 hospitales de primer nivel y se modernizaron los otros hospitales. Se hizo una ampliación bastante importante en el Hospital San Francisco de Borja y se crearon hospitales y postas rurales, que eso no existía. En esa época datan, por ejemplo, los pequeños hospitales en el sector, que se me da el nombre ahora del lugar, pero del sector costero de O'Higgins, que son lo que hoy día se llaman hospitales tipo C, que son un poquito más que consultorios. Ya. Se fueron creando esos hospitales para mantener una salud mucho más al alcance de toda la gente. Así que tal como tú señalas,
representó un cambio fuerte. O sea, como que la epidemia y las pandemias hacen que haya un gran avance, porque como que los gobiernos centrales tienen que aplicar todos los recursos o centralizar los recursos, entonces como que la historia se repite. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, teníamos nosotros al principio el coronavirus en Santiago, entre el sistema público y privado, alrededor de 480 camas críticas. Hoy día tenemos 1.600, 1.800, creo que Claro, leí ayer. claro. Y esto se ha extendido a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, aquí es cierto que muchas de esas camas críticas se van a desarmar después de que pase la pandemia, pero no se va a volver a las camas críticas de antes. Ya las UCI van a ser más grandes y eso es un avance significativo para la salud a nivel general. Los puros respiradores, que era lo más escaso que había en este país, va a haber un stock de respiradores para ir haciendo los nuevos hospitales con UCI más grandes, con UTIs más grandes. Entonces, claro, yo creo que este país crece a costa de golpes, no de planificación. Claro, claro, claro. Y para ir cerrando, profesor, ¿a usted qué le parece que estas pandemias nos vayan apareciendo como en el diagrama de Chile, vayan apareciendo y que nos olvidemos? ¿Alguna reflexión sobre eso, profesor? Así como, ¿por qué en Chile nos olvidamos tanto de nuestra historia? A ver, no, Y quizás sí, la volvemos a repetir, ¿no? ¿Hay tú lo algunos? has dicho súper bien, porque tú cuando me decías nos olvidamos de las pandemias, yo te iba a decir nos olvidamos de todo, y ahí tú lo dices, nos olvidamos de nuestra historia. Nosotros somos un país mandado a hacer para cuando hay un hecho de la gravedad de una pandemia, de un terremoto, de un tsunami, de una inundación, para opinar de todo, para encontrarle soluciones a todo, para criticar todas las causas que tuvo esta tragedia, pero damos vuelta a la página con una rapidez asombrosa. Eh, no somos como otros pueblos, los europeos todavía se recuerdan de los estragos que tuvieron o las epidemias o las guerras y se van transmitiendo de generación en generación. Aquí nos olvidamos de todo, yo creo que es un poco, bueno, no quiero hacer de psicólogo ni nada de eso, pero creo que es parte de nuestro ADN porque necesitamos nosotros olvidar, yo creo, porque si la carga de recuerdos fuera tan grande, eh, viviríamos agobiados. Entonces yo creo que aquí todos sufrimos con el terremoto y tsunami del año 2010. Estuvimos nosotros desde febrero hasta marzo, junio, hablando del tsunami, preocupados de las casas cerca de la costa, preocupados de que no se hicieran más construcciones bajo la cota de inundación, pero dimos vuelta rápidamente la hoja porque si no nos iba a pillar el otro terremoto hablando del anterior. Entonces creo que un poco el ADN nuestro que nos ha hecho ser olvidadizos para sobrevivir. El ser humano se va adaptando a todo. Y Chile, tú lo sabes mejor que yo, es un país de tragedia. Claro. Es un país de tragedia. Eh, Hablemos de terremotos, tenemos nosotros, no sé, 1.000 terremotos más o el 1.000% más de terremotos que cualquier país europeo. Claro, claro. Inundaciones, creo que andamos por ahí o más que cualquier otra nación. Quizá el sudeste asiático nos gana un poco. En pandemias somos los reyes. Y Somos los más, en mega incendios, ¿no? Cada somos los cierto más tiempo acontecidos. un tercio de Chile. Entonces creo que es parte de la herencia que vamos dejando y que nos van dejando de olvidar las tragedias y seguir mirando hacia adelante. Así es, pues. Así Creo es. yo. Así es. Profesor, un agrado, como siempre. Muchas gracias por su tiempo para poder conversar un ratito y estuvo muy bueno lo que nos contó. Así que muchas Eh, gracias, profesor. Soy yo el que te agradezco, Jonathan. Muy interesante la conversación y te insto a seguir con este proyecto, porque realmente
yo decía que el ADN nos hace olvidar, pero nuestra mente racional nos tiene que hacer recordar que somos un país vulnerable y por lo tanto preparémonos porque así no vamos a evitar nuevos desastres, pero nos vamos a poder enfrentar de mejor forma. Así que sigue adelante con este país vulnerable porque nos educa. Ya, muchas gracias a ti, pues. Muchas gracias. Que esté muy bien. Tú también, Jonathan. Éxito. Chao.